Bueno, continuamos con José Guerra, economista, diputado a la Asamblea Nacional. Aquí también dice Luis Hernández, esta es una economía de empresarios importadores y especulativos. La MUD aceptó que hay un saboteo económico. No, nosotros no hemos aceptado eso. Nuestra tesis es que hay un fracaso del modelo económico. Tal vez en el documento que se redactó con el señor Cheli, Monseñor Cheli, se fue eso, pero nuestra tesis es que el modelo fracasó. Nosotros estamos luchando por un modelo económico distinto. ¿Cuáles son las características? Ustedes no consultaron ese documento, ese concepto, es... porque cuando uno le dice a la gente del gobierno que uno no cree el concepto de guerra económica, se lo decía yo a Jesús Fariel, dice, bueno, pero la propia MUD reconoció. No, ahí no era la guerra económica. Lo que el sabotaje económico, pero bueno, entra en la misma, son parientes, pues, sabotaje con guerra económica. Eso no debió ponerse allí. Pero nosotros sí tenemos una interpretación y una hipótesis de lo que es el nuevo modelo económico. Este es un modelo económico que pasa del estado empresarial al estado social, el estado volcado a la necesidad social de la gente, en el ramo de la salud, en el ramo de la educación, en el ramo de la infraestructura física, en el ramo de la seguridad pública y en el ramo de la seguridad social. Eso es el modelo económico. Y un modelo que utilice el potencial petrolero del país. Venezuela hoy tiene una paradoja, Vladimir. Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo occidental. A la tasa de producción de petróleo de hoy, que son 2.400.000 barriles de petróleo máximo, que ha venido cayendo. Venezuela es una potencia petrolera decadente. Al ritmo de producción de hoy tenemos reservas petroleras para 200 años. Ahora, ¿tú piensas que en 200 años el petróleo va a tener el rol que tiene ahorita? No lo va a tener, evidentemente. Entonces tú tienes que acelerar la producción petrolera. Entonces este es un país que tiene un potencial petrolero, entonces está planteando el OPEC que recorte la producción para infligirse un daño. Ya, y entonces tú ves que no hay acuerdo porque Irán no quiere recortar, porque Irán dice, bueno, funciones de la Unión Europea y los Estados Unidos, ¿cómo me van a poner ahora un recorte petrolero? Irak dice, yo no puedo recortar porque estoy luchando contra el Estado Islámico. Pero el gobierno están apostando que el año que viene un aumento del precio del petróleo. Esa es la única política económica que Venezuela es pararse todos los días, prender un velón, poner una vela, rogarle a los santos y a Dios para que suba el precio petrolero. Eso es una irresponsabilidad, Vladimir. Apostar todo como una especie de ruleta, que es el mercado petrolero internacional, para ver si los precios suben. Y si no suben, porque a lo mejor suben, pueden que sí, como decía Cantinflas, pero puede que no. Y si no subes, ¿qué haces? Tú te vas a quedar con este modelo económico. Tú tienes que ir preparando el tránsito hacia la economía no postpetrolera, a una economía que dependa menos del petróleo. ¿Qué significa esto? Más industria, más comercio y un factor importante, más tecnología, más inversión en la gente. Ahora, eso es más hacia el mediano o largo plazo, sí, es verdad. José. Para el corto plazo. Hay quienes hablan de la unificación cambiaria como una solución, por ejemplo, y lo planteaba un televidente, ¿qué espera el gobierno para hacerlo? Y la otra tesis es la tesis de la dolarización, unificación cambiaria o dolarización de la economía. ¿Convienen? Vamos a hablar primero de la unificación cambiaria. Ayer Jesús Farías estuvo acá, el ministro Jesús Farías, es amigo mío, y dice que no se puede unificar el tipo de cambio. Sí se puede unificar el tipo de cambio. El problema está en que mientras el tiempo va pasando y se va abriendo la brecha entre el oficial y el paralelo, la unificación es una tasa mayor. Si la unificación se hubiese hecho cuando dijimos nosotros, esa tasa de cambio hubiese estado alrededor de los 200 bolívares por dólar, que es una tasa relativamente baja para los niveles que se está importando ahorita muchos productos, que es a 2.500 y a 3.000 bolívares. Con la venida del gobierno. Claro, porque el gobierno es que los autoriza. Bueno, Arias Cárdenas, ¿quién es el mayor importador de Venezuela? Arias Cárdenas y Vilma Mora, en el Táchira y en el estado Zulia, que autorizan. Ahora, ¿tú admites que ese dólar es especulativo? Ese tipo de cambio de 2.300. Por supuesto que es especulativo. ¿Cuánto debería ser el precio real del dólar? El precio del dólar real ahorita, lo que llama el tipo de cambio real ahorita, debe estar alrededor de los 600, 700 bolívares por dólar. Y ahí tiene que estar, y no ese nivel. Ahora, ¿por qué está ese nivel? Está ese nivel porque el Banco Central cometió el crimen, y el gobierno cometió el crimen de alejarse del mercado y dejar que funcionara el dólar cúputa porque no tienen intervenir. No, porque no tienen oferta. Entonces, ¿cuál fue la propuesta nuestra? La propuesta nuestra fue: creen un mercado oficial, que el Banco Central intervenga en ese mercado legal, totalmente legal, que las compañías petroleras que están en la faja, que son socias de PDVSA, puedan vender sus dólares allí, que PDVSA pueda vender sus dólares allí, y se acaba ese problema que no hay oferta de dólares, que es lo que hace que el precio suba. No hicieron caso y ahora tenemos este problema muy serio con un dólar que está subiendo, escalando, de manera tal que la solución es la unificación cambiaria.
Porque aquí hay la tesis equivocada que dice que para tú hacer unificación cambiaria tienes que tener dólares, y es lo contrario. Cuando tú haces la unificación es cuando no tienes dólares, para que el precio del dólar refleje realmente la escasez de la divisa. Si tú tuvieses reservas suficientes, tú puedes fijar el tipo de cambio, puedes poner una tasa fija, pero si no tienes reserva, ¿cómo aguantas tú tener el tipo de cambio fijo? Que por cierto, este sistema dual de dos tasas de cambio, una 10 para los tasas de cambio oficial y una 650, es un disparate monumental. Y fíjate tú, Vladimir, ¿cómo se maneja el tipo de cambio de 10? Bueno, lo maneja el ministro de Finanzas, el Banco Central y una persona, que es el general Rodolfo Marcos Torres, que no tiene que ver con finanzas, ministro de Alimentación. ¿Cómo funciona el sistema DICOM? Lo maneja también el general Rodolfo Marcos Torres. Entonces tú tienes una perversión, una degeneración en el manejo de los tipos de cambio. Que entonces el mejor negocio del mundo, ¿cuál es? En Venezuela es tomar el dólar de 10 o el dólar de 600 y voltearse para venderlo a esa tasa especulativa. ¿Cómo se quiebra la columna vertebral de esa tasa especulativa? Legalizando el mercado, con un mercado organizado por el Banco Central, con una tasa de cambio oficial paralela, donde tú puedas comprar y puedas vender ¿Por qué dólar. pesa tanto la opinión de Dollar Today? ¿Por qué es el referente de Dollar Today? Porque el Banco Central se retiró del mercado. Y como en economía ocurre como en la física no hay espacio vacío, el espacio lo ocupa alguien. Bueno, el espacio que dejó el Banco Central como organizador del mercado paralelo de cambio, que tiene que ser legal, lo ocupa una página. ¿Dollar Today es un instrumento de guerra económica, sí o no? Lo de Today es un termómetro. ¿Un termómetro alterado? Sí, un termómetro alterado, pero ¿para qué sirve un termómetro? Para medir la fiebre. ¿Te quita la fiebre el termómetro? No te lo quita. ¿Te la causa? No, te mide la fiebre. ¿Tú quieres acabar con Dollar Today? No tienes que hacer un juicio ni perseguir, tienes que hacer una sola cosa. Legaliza el mercado, pon al Banco Central a suplir oferta, pon a las compañías petroleras a suplir oferta, pon a la gente que manda dólares a Venezuela a suplir el mercado y se acaba esa perversión que significa un tipo de cambio en la estratosfera. Tenemos que ir a la pausa, tenemos un tuit, lo vemos. Aquí dice, Arturo Aponte, ¿qué van a hacer contra el nuevo método de bachaqueo de efectivo, dejando cajeros y bancos sin efectivo, obligando a hacer avances? Bueno, esto es un tema que lo vamos a tratar al regreso. Sí, muy pertinente. Muy pertinente. Imagínate tú, no están funcionando muchos puntos de venta tampoco. Y por aquí te dice Alberto Domínguez, nombra las 10 propuestas, por favor, de la oposición. Vamos a la pausa, ya venimos con José Guerra. Nuestra etiqueta, Economía a la Una.